Muchas gracias, Isma. ¿Habéis visto, hace poco ha salido un anuncio en el periódico, o bueno, en el periódico, en las redes sociales, en todos lados, que vuelve Operación Triunfo? ¿Lo habéis visto o no? ¿Sí? Están buscando un grupo que haga las coreografías. Yo creo que estos 6 que estaban arriba ahora sois candidatos. Qué bueno. Sí, sí, sí. Cubrís el perfil totalmente. Bueno, antes de comenzar con la predicación, y para no hacerlo después, porque así no interrumpo la parte final de la predicación, primero de todo, ha sido un placer estar esta semana con todos vosotros y veros tomando decisiones y diciendo quiero seguir al Señor, diciendo quiero comprometerme contigo. De hecho, el que hayas venido ya fue la primera decisión importante, porque has dejado que tu vida se disponga para que el Señor te hable. Y yo solamente soy un vaso, soy un instrumento. Yo no soy el fin es Cristo, es alcanzarle a Él. Yo solo soy un medio, igual que todo Palabra de Vida. Y quiero también agradecer a todo el Ministerio de Palabra de Vida y a todos los voluntarios, a todos los colaboradores el trabajo que hacéis. Es excelente. Esa dedicación, esa pasión, ese sacrificio por el Señor, tal y como Él lo hizo por nosotros, nosotros le devolvemos una pequeña parte, ¿no?, de lo que somos para adorarle y para que muchos jóvenes puedan tener un encuentro con Cristo. ¿Por qué no le dais un aplauso fuerte a los voluntarios, por favor? ¿Sí? Qué bueno. Y de verdad, de todo corazón, sabéis que siempre lo digo, que mi esposa y yo nos sentimos siempre parte de Palabra de Vida y nuestra familia, nuestros hijos también han sido parte de estos campamentos, también han tomado decisiones aquí de buscarle, de servirle, de seguir adelante, de afianzar, de confesar pecados, de tantas cosas. Así que gracias, nos sentimos parte y gracias también por la amistad. Y bueno, esta semana ha sido una bendición para nosotros. Esta mañana estábamos hablando, Mabel y yo, que esta semana ha servido, hemos currado, hemos trabajado en lo que nos tocaba, pero ha sido también un tiempo de refrigerio. ¿Sabes? Cuando alguien que dedica su vida al Señor y a la gente, el lema de nuestra iglesia de 3:16 es porque las personas importan. Es 3:16 porque está basado en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, entonces a Dios le importan las personas. Entonces, cuando pensamos en que Dios está interesado en las personas, entonces nosotros nos damos cuenta de que cuando hacemos ese trabajo y vemos jóvenes que responden, o sea, hacemos un esfuerzo y vemos la respuesta, eso alegra mucho nuestro corazón. Y después al final decimos eso de siervos inútiles somos porque hicimos lo que debíamos hacer. ¿Sí? Bueno, después de ponerme melancólico, ¿verdad? Vamos con el tema de la predicación. Yo soy de una generación que no sé de lo que soy. Ayer decía acertadamente Diego que hay una generación que en el tema tecnológico se adaptó desde lo mecánico a lo analógico, lo digital y ahora a la inteligencia artificial. Lo dijiste acertadamente, pero esa generación sabe de todo eso. Y después hay otra generación que solo sabe de lo digital y lo IA. Y ya. Entonces, ¿por qué? Porque no vieron lo otro, no trabajaron lo otro. Yo soy de una generación en la que tampoco sé dónde estoy exactamente, solo sé que una de las cosas que hacíamos como familia cuando éramos niños, cuando mis hijos eran pequeños, perdón, y yo estábamos recién casados, nos gustaba dedicar el lunes a nosotros como familia y generalmente solíamos ver una película. O sea, que yo me he visto todas las películas de Disney. Todas las que podía ver, porque las que están saliendo ahora no vale la pena. Por cierto, he leído un artículo, por si a alguno se le ocurriría, que no lo sé, que a lo mejor sí, pero si algún papá se le ocurriría ir con sus hijos a ver la película de Barbie, no se recomienda. No se recomienda. Así que imagínate cómo está el panorama. Pero una de las cosas que nos gustaba a mi esposo y a mí con nuestros hijos era ver las películas, me lo pasaba muy bien. Hay frases de las películas que son antológicas y que son súper interesantes. No sé si habéis visto, ¿cuántos sois de Disney, de las que se pueden ver? Ay, oye, pues, jolín, qué guay, mola. Entonces, ¿cuántos vieron Los Aristogatos? Oh, peliculón.
Peliculón, ¿sí? Hasta en alemán la has visto. ¡Wow! Me gusta Disney, pero no me gusta martirizarme, porque lo voy a escuchar en un idioma que no entenderé nada ahí. Ya me cuesta en inglés, imagínate si la veo en alemán. Pero mira, en Los Aristogatos hay una escena que me encanta, que es cuando están disfrutando, hay uno de los perros que está disfrutando de los lujos, de no sé qué, y hay una frase que dice, si esto es vida, que me encadenen a la pared. Esa frase viene a recordar algo así como, claro, todos estos lujos, todos estos vicios, todas estas cosas, en realidad, claro, si esto es vida, que me encadena a la pared. Y a veces nosotros pensamos que hay cosas en las que podemos estar que nosotros decimos que me encadenen a esta situación porque lo estoy disfrutando. Y a veces no nos damos cuenta de que todos esos vicios nos encadenan o que todas esas cosas nos distraen de las cosas que son importantes. Y luego hay una escena que la intenté encontrar de otra manera, y después era buscar la película y recortar, pero no pude. Entonces, vamos a ver una escena de una película que es El Jorobado de Notre Dame. ¿La habéis visto? ¿Quién la vio? Sí, buenísima la película. Buenísima sobre todo por esta escena. Vamos a verla. Sube el volumen porque el sonido es un poco débil. ¿Os acordáis? Espera un momento. ¿Os acordáis de esta escena? Es la batalla final ahí y tal, y el que está encadenado por toda la vida, sí, de repente dice, ya soy... Venga, vamos a verla. ¡Libre! ¡Soy libre! ¡Me cachis! ¡Oh, soy libre! ¡Soy libre! ¡Me cachis! Hasta ahí, ya es la repetición. El me cachis ese es que me encanta. Soy libre, me cachis. O sea, pensaba que era libre, no lo era, después al final otra vez pensaba que lo era y volvió a caerse en un hoyo, me cachis. El caso es que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la oportunidad de ser libres, pero hay gente que lo saborea y después lo pierde, pero hay gente, lo pierde en el sentido de que lo abraza como una emoción, pero no como una decisión firme. Pero los que abrazan la decisión de seguir a Cristo como una decisión firme, entonces esos verdaderamente son libres. Entonces tenemos la necesidad de aceptar o rechazar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y entonces a partir de ahí tener libertad. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo que de Él viene esa libertad, reconociendo que de Él viene esa sanidad, reconociendo que de Él viene la limpieza de nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados. Mira. Hasta ahora, en las 3 predicaciones anteriores, hablando de Naamán, hemos aprendido cosas que son importantes para nosotros. Hemos aprendido que no debemos vivir una vida de apariencia. Hemos aprendido que debemos creer a Dios y su palabra, que es bueno para nosotros. Y también hemos aprendido que debemos obedecer al Señor y adorarle. Ah, por cierto, Guille, tú querías salir a explicar algo. Me lo dijiste ayer tú, no. El Guille pensaba que yo me había olvidado, pero él no. No, es broma. No, da igual. Vamos a dejarlo ahí, que se nos va el tiempo. Entonces, ¿y dónde está Jesús? El chino no, el otro. No, tampoco. Matado, ¿dónde está? ¿Tú no te llamas Jesús? ¿Cómo te llamas? Eso, Efraín, yo lo dije igual. Mira, el caso es que hemos aprendido eso, no vivir de apariencias, confiar en la palabra del Señor y vivir en obediencia y adorando al Señor. Pero vamos a ver un pasaje que es interesante y es Jesús mencionando a Naamán. Y tú dices, ¿Jesús mencionando a Naamán? Fíjate si es importante la decisión que tomó Naamán, que Jesús lo recordó. Lucas capítulo 4, venga, búscalo. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor. Jesús fue a Nazaret, y donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga
y se levantó para leer. Y se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Y hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra, pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Y al oír estas cosas, todos los en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Y luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús está regresando a su ciudad, y su ciudad, que es Nazaret, tenía un refranero, o alguien decía acerca de la ciudad de Nazaret, dice: ¿podía salir algo bueno de allí? ¿De Nazaret podía salir algo bueno? Esa ciudad no era una ciudad pequeña, posiblemente unos 20.000 habitantes, y no era pequeña, o sea, 20.000 habitantes en aquel tiempo, en aquella región, era una ciudad bastante numerosa. Estaba en el valle de Galilea, y allí en ese valle sucedieron cosas interesantes. Fíjate, tú dices: es el valle donde estaba Jesús, Nazaret, su ciudad, pero allí sucedieron cosas interesantes. Por ejemplo, estaba la llanura de Esdrelón, que era el lugar donde Débora y Barak lucharon. Fíjate, también era el lugar donde Gedeón ganó muchas batallas. También fue el lugar donde Saúl se hundió y llegó a su desastre total. También fue el lugar donde Josías murió. También fue donde estaba la viña de Nabot. Y el lugar en el que Jehú había matado también a Jezabel. Todo ese valle tenía todas esas cosas. Allí también estaba Sunem, donde vivió Eliseo, el profeta protagonista en nuestros días atrás. Pero también allí estaba el Carmelo, donde Elías había peleado su batalla contra los profetas de Baal. ¿Os acordáis aquella batalla con los 800 profetas de Baal? Que él como profeta de Dios, los otros como profetas de Baal. ¿Os acordáis de esa escena, sí, de ese episodio? Y más allá, después del valle, algo de color azul. El mar, el Mediterráneo. Por Nazaret pasaban 3 grandes carreteras. Una que venía del sur, por la que pasaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén para celebrar las fiestas del pueblo de Israel. Otra que venía por el camino del mar, que comunicaba con Egipto y con Damasco, por el que viajaban las caravanas cargadas de mercancías. Y luego también la carretera del este, que iba hacia Arabia, por donde las legiones romanas se dirigían hasta los límites del imperio por la parte este. Como te puedes imaginar, Nazaret no era una ciudad cualquiera. Habían pasado muchas cosas para la historia de Israel, y en realidad, tal y como decían que Jesús venía de una ciudad desastrosa o mala, más bien yo creo que no, porque era una ciudad protagonista de muchas cosas, sobre todo para el pueblo de Israel. Jesús entonces, estando allí, regresando, Jesús, recordemos, acaba de comenzar su ministerio público y está comenzando a darse a conocer. Está trayendo el reino de los cielos, y él decide ir al lugar donde ha vivido durante muchos años, y llega el día del sábado, y como buen judío, él va a la sinagoga el sábado para reunirse con todos en aquel lugar. Cuando él llega a la sinagoga, debéis entender que todos, cuando le ven, en cierta manera saben quién es. Algunos le conocen y otros no. Entonces,
él regresa a su casa, a su lugar, regresa a su sinagoga, donde desde niño había estado, donde había acompañado a su padre constantemente. Y entonces, allí que se leían las Escrituras, él entonces también tiene una oportunidad para hacerlo. El servicio en la sinagoga consistía en varias cosas. Es como nuestro culto dominical aproximadamente, porque además muchas de las cosas que hacemos como cristianos las hemos tomado de ahí. Pero se leían, se hacían oraciones, se hacían lecturas de la ley y de los profetas, y luego se hacía una explicación acerca de esa lectura, y lo solían hacer los maestros de la ley. Y el líder del servicio, alguien que estaba encargado de la sinagoga, era el que se encargaba de tener los rollos que se iban a leer, era el que se encargaba de la escuela, de la sinagoga donde los niños iban a aprender y tantas cosas más. Así que cualquier persona, además del que oficialmente lo iba a hacer, cualquier persona podría leer un texto, alguien reconocido como maestro o alguien reconocido como una persona que puede enseñar. Cualquier persona podía abrir un texto de esos rollos, ¿vale? Y podía leerlo y podía explicarlo. Entonces Jesús hizo eso mismo que acabamos de leer. Se sienta en el lugar de los maestros, todo el mundo le mira y entonces él abre el rollo y el texto que lee es del profeta Isaías. ¿Sí? ¿Me seguís? Lee al profeta Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y 2. Y ese es un texto en el libro de Isaías y cuando Jesús lo menciona, que es solo para Jesús. Nosotros somos enviados por Jesús para hacer eso mismo. Es decir, somos enviados por Jesús para proclamar que Jesús es el libertador, no nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de apropiárnoslo a nosotros en primera persona, porque ese pasaje era un mensaje profético acerca de Jesús que Él se apropia. Donde ese pasaje habla de lo que hemos leído, del ungido del Señor, que viene para traer libertad y buenas nuevas a los que están cautivos y oprimidos, es decir, a los que están presos o encadenados. Y después de leer Jesús el texto, entonces Él empieza a explicarlo y al final de su conversación, porque ahí lo tenemos muy reducido, es una historia, es un relato contado, al final de lo que Él explica, dice, este texto se ha cumplido hoy aquí. Y evidentemente Él estaba hablando de su persona, estaba hablando de que Él era el Mesías. ¿Quién sabe lo que significa Mesías? Traducido al español, al castellano, ¿quién lo sabe? ¿Qué significa Mesías? Un poco más. ¿Qué significa Mesías? Escogido, el ungido. Mesías es la palabra en hebreo. ¿Y en griego cuál es? Venga, va, que esto es de escuela dominical de primer curso. Venga, va. Cristo. Entonces, Mesías en hebreo, Cristo en griego, en castellano, en español, para que entendamos, es el ungido. Jesús se está dando a conocer como el ungido. Y cuando hablaban del ungido, estaban hablando de alguien que venía del trono de David, porque había sido el ungido, el rey elegido por el Señor para bendecir a su pueblo. Y era la promesa que el pueblo de Israel esperaba. Esperaban a un ungido de parte de Dios que viniera a traer libertad a la presión que habían sido sometidos en ese tiempo y en este caso por el Imperio Romano. Entonces, Él dice, en este momento esa palabra se cumple, yo soy ese Mesías. Y dice, viene el año agradable del Señor, el tiempo escogido por Dios para traer la bendición, para poder traer el jubileo. Y cuando hablaban del jubileo, era también el tiempo de la redención o el tiempo de perdonar todas las deudas y traer también perdón. Jesús está anunciando en todo momento, en ese momento, Jesús está anunciando que Él es el Señor, que Él es el Salvador del mundo, que va a hacer un sacrificio por los hombres, dando su vida, muriendo en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de todos los hombres y las mujeres en todos los tiempos, en toda generación, hasta que Él vuelva. Entonces, Él está anunciando esto y está diciendo, yo soy el que perdona pecados. Está diciéndolo así de claro. Y lo que encuentra en la gente que está en la sinagoga, al principio es admiración, pero después es rechazo y resistencia. Entonces, los que oían se asombraron y se enfadaron de que Jesús, el hijo de José, porque lo reconocieron, se viera a sí mismo con ese título del ungido.
porque eso era un título muy, muy, muy grande para poder llevar. Y pensaban, dice, ¿este es el hijo del carpintero? Lo hemos leído. Este es el hijo del carpintero. Entonces, de la admiración, porque dice el texto, me encanta, que ponían todos su mirada en él. Todos estaban con los ojos puestos en Jesús. Y cuando leyó el texto era como si algo se estuviera allí manifestando. Y todos lo miraban y de la misma manera que se quedaron asombrados por lo que decía, también pasaron al otro extremo, que era rechazarle por completo. Querían entonces, o Jesús les dice, ¿me pediréis entonces alguna prueba? Porque estáis poniendo en duda quién soy. Pero por muchas obras que yo haga, vosotros no vais a creer. Y entonces Jesús le pone varios ejemplos. Si daba igual lo que Jesús hiciera, ellos no iban a reconocer a Jesús y lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque podía decirles grandes cosas, podía hacer grandes milagros, como había hecho ya en otros lugares. Pero de la misma manera que no creyeron a otros profetas cuando vinieron, tampoco iban a creer a Jesús. Tuvieron justamente días antes a un profeta llamado Juan el Bautista que anunciaba el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y no le creyeron, algunos de ellos sí, otros no. Pero también en siglos anteriores Israel había recibido muchos profetas a los cuales no habían creído. Y entre esos profetas estaban Elías y ¿quién más? Eliseo. Y ellos fueron rechazados también por el pueblo. Entonces, igual que otros profetas. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a gente extranjera a hacer aquellas cosas que Israel no quería creer que se podía hacer. Entonces, durante 3 años y medio, el profeta Elías declaró que habría una sequía sobre toda aquella región. Y así fue. Hasta que Elías no volvió a orar, el cielo no se abrió y cayó la lluvia. ¿Y a quién bendijo Elías? A una mujer en Sarepta de Sidón, una mujer que era extranjera, no era de Israel. Él llegó hasta esa casa, llegó hasta ese lugar, y cuando aquella mujer tenía solamente un poco de aceite y un poco de harina, iba a amasarlo para poder comerlo y morir, Elías llega y le dice, dame ese pan para mí. Y no te preocupes que no va a faltar. Y la mujer lo hizo, obedeció. Y durante 3 años y medio, en aquella casa donde estaba Elías, a aquella mujer, a su hijo y a Elías, no le faltó alimento. Siempre tenían lo que necesitaban. Lo hizo con una mujer extranjera. Y Eliseo hizo ese milagro de sanidad de aquel leproso y lo hizo con aquel sirio. Es interesante, Jesús mismo dice, el sirio Naamán, otro extranjero. Entonces, aquellos que rechazaban a Jesús, que eran los mismos que eran de su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, también Jesús viene y les dice, posiblemente ustedes me rechazan, porque muchos de los que estaban en la sinagoga decían conocer a Dios, pero rechazaron a Jesús. Por lo tanto, Jesús les dice, si ustedes me rechazan, habrán otros que me vayan a recibir. Y aquí posiblemente hay una información acerca de que Jesús iba a ir a los gentiles también, pero Jesús estaba diciendo a aquella gente, yo he venido, traigo un mensaje, traigo una acción, y aquel que quiera creer, aquel que quiera aceptarme, recibirá vida eterna y perdón de pecados, y aquel que me rechace, recibirá la condenación. Así que Jesús estaba haciendo un juicio contra ellos por su rechazo. Su propio pueblo le rechazó y no le reconoció. Y entonces él estaba haciendo un anuncio ya desde ese mismo momento de que el evangelio era para todos y no solamente para aquel pueblo. El evangelio es para todas las personas. Y esto es interesante porque esto nos incluye a nosotros, a ti y a mí. Puede que algunos le rechacen, pero otros le aceptarán. La gente de aquella sinagoga se enfureció con Jesús de tal manera que querían, porque pensaban que estaban diciendo que la bendición de Dios era para los gentiles y no para ellos. Eso para ellos era una acusación fuerte, era una blasfemia. Aquello era un señalamiento. Aquello era decir que ellos estaban en pecado, que Dios no los iba a mirar, que no los iba a bendecir. Aquello claro, imagínate, es como decirte a ti cualquier cosa que te ofende muchísimo hasta tal punto que entonces tú enciendes en ira y la ira se manifiesta en violencia. Eso es lo que pasó en aquel momento. Toda aquella gente que estaba en la sinagoga querían prender a Jesús, llevarlo al lugar más alto de la ciudad y tirarlo por allí porque Jesús estaba diciendo algo que era merecedor de muerte, según ellos entendían. Jesús evidentemente se escapa
y no lo pillan, y entonces él puede seguir haciendo su ministerio. No había llegado su momento para morir. Jesús escapó en ese momento, pero no había llegado su momento para morir. Ya sabéis que Jesús, en el momento en el que él ya sabía que había cumplido todo lo que el Padre le envió a hacer, ¿qué fue lo que hizo? No se resistió y se entregó. ¿Consiguieron hacer lo que querían? ¿Matarlo? Sí, lo hicieron. Pero en este momento Jesús se resistió porque no había llegado todo el tiempo de lo que él quería hacer. Es interesante, en el versículo 22, el asombro. Maravillados. En el versículo 28, unos minutos después, la gente quería acabar con él. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Quiero decirte que nosotros tenemos la oportunidad de aceptar a Jesús o rechazarle. Nosotros tenemos la oportunidad de ser libres de esas cadenas que nos oprimen, como oprimían algunas de ellas a Naamán. Podemos ser libres de todas esas cadenas de las que nosotros somos esclavos, o podemos nosotros también seguir condenados y seguir siendo esclavos de eso. Podemos seguir ahí o podemos decir quiero la libertad. Y déjame decirte que Jesús es el mejor amigo que podemos tener. Jesús es el único enviado de Dios, el unigénito de Dios que puede liberar, limpiar y sanar nuestras vidas de todo pecado, de toda herida, de todo dolor, de todo aquello que nos pudiera mantener separados de Él. Y tú te preguntarás, ¿y por qué necesito un Salvador? Pues necesito un Salvador. ¿Y de qué? Pues necesito un Salvador porque dice la Biblia que todos hemos pecado y que todos estamos separados de la gloria de Dios. Esto nos incluye a todos. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué parte de todo no comprendes? ¿El to o el do? ¿Qué parte? Todos hemos pecado y estamos separados de la oportunidad de estar junto a Dios. El pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, tengo que ser salvado del pecado. Necesito un Salvador que me libere del pecado, porque el pecado en mi vida tiene unas consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia de tener pecado? Pues la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces necesito un Salvador, necesito a alguien que me libere de esa muerte. Y tú dices, vale, pero es que todos vamos a morir. Y es cierto, todos vamos a morir hasta que el Señor venga. Y puede que el Señor venga y nos pille a todos en vida de este cuerpo físico. Pero la muerte de la que está hablando la palabra, de la que yo te estoy contando ahora, la muerte de la que habla es la muerte espiritual. Es decir, la lejanía de Dios por toda la eternidad. Y mira, no hay cosa más triste para cualquier persona en la tierra que vivir toda la eternidad alejado de Dios. Esa es la peor de las condenaciones. Eso es lo que es la muerte eterna. Y yo no quiero eso. Y espero que tú tampoco quieras eso. Entonces, ¿cómo sabemos que yo puedo tener ese perdón y esa salvación? Pues debemos reconocer que en Jesús se cumple la palabra que Isaías dijo siglos atrás, y que Jesús lee en la sinagoga diciendo, esto se cumple en mí. Y tal y como dijimos el miércoles, Jesús no miente. Él se está dando a conocer como el Salvador. Con su vida, su muerte, su resurrección, Él nos ofrece la libertad y nos da también la oportunidad de conocer la buena nueva de salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aceptarle como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Ya le has aceptado? Estupendo. Pero ahora hay mucho más que eso. Cuando yo bautizo a las personas que deciden bautizarse, por cierto, me han dicho que algunos aquí se bautizaron el pasado fin de semana. Tú y cuántos más que están aquí. ¿Cuántos se bautizaron este fin de semana? Qué bueno, qué bien, estupendo. Hace unos días también tuvimos bautismo nosotros en la iglesia. Bueno, no en la iglesia, los hicimos en la playa de Gavá, allí en Barcelona. Estupendo. Yo me bauticé en la playa de las Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de enero. No hacía frío, en Canarias siempre hace una temperatura genial. Eso sí, el pastor casi se ahoga porque el mar estaba revuelto. Entonces, bueno, gracias al Señor, pues siguió. Entonces, necesitamos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, pero además también, cuando yo bautizo a las personas, yo digo esta frase: ¿crees tú en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador
¿Crees tú en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, personal, eterno y todo suficiente? Entonces, la frase implica que no es solamente una decisión del momento, implica algo que permanece para siempre. Entonces, yo sé que voy a ver al Señor. Voy a ver al Señor en la eternidad. Cuando yo muera y vaya a su presencia, o si Él viene antes, yo lo voy a ver no por los méritos que míos, no por lo que yo haya conseguido, sino por lo que Jesús hizo. Por lo que Jesús hizo en la cruz para perdonar todos mis pecados. Yo sé que le voy a ver. Pero hasta que ese momento llegue, el Señor me pide que aquí yo pueda mostrar con mi vida que Él es el Señor y dueño de todo lo que yo soy. Entonces, tenemos dos opciones: aceptar a Jesús o rechazarle. ¿Le damos la bienvenida a nuestras vidas o lo rechazamos por completo y no lo dejamos entrar? Da igual cuántas veces toque, da igual cuántas veces llame, da igual cuántas veces nos pida entrar, nosotros no le dejaremos. Y hay muchas veces que nosotros no le dejamos entrar porque tenemos prejuicios, porque pensamos cosas de Dios que nos han dicho o que nosotros hemos imaginado. Y entonces nosotros no le dejamos entrar porque no queremos que altere nuestra rutina o lo que somos o lo que tenemos. Si hacemos eso, estamos rechazando las bendiciones de Dios. Entonces, me gustaría que cada uno de nosotros tuviera cuidado de ser también de los que se creen que lo tienen todo y tal vez no tienen nada. Como el del vídeo de la película del jorobado. Soy libre, me cachis. Soy libre, me cachis. Y porque la película tenía que terminar, porque si no hubiéramos pasado todo el rato viendo el me cachis del tipo. El caso es que, ¿tienes salvación o no tienes salvación? Y el problema de aquellos judíos que estaban en la sinagoga era que ellos pensaban que tenían al Señor. Y ellos pensaban que tenían una comunión con Dios. Y pensaban que lo de ellos era perfecto, que era completo, que no había nada más. Y que no podían compararse nadie más con ellos. Ellos eran la casta suprema. Hay que tener cuidado de pensar que lo sabemos todos. Y hay que tener cuidado de pensar que lo que nosotros tenemos es lo perfecto. Saben, una de las cosas que ustedes jóvenes, ahora que empiezan su relación con Dios, ahora que llevan unos años buscando al Señor, una de las cosas que tienen que tener, ¿saben qué es? Es un corazón enseñable. Si no tienes un corazón enseñable por el Espíritu Santo, si no tienes un corazón dispuesto a aprender, si no tienes un corazón dispuesto a que el Señor haga cosas en tu vida y que te muestre cosas, todo lo que tú sabes se puede convertir en una trampa para tu vida. Por lo tanto, no creas que eres mejor que los demás, no creas que eres superior a los demás. Tú necesitas cada día un encuentro con el Señor donde tu vida se vaya humillando y donde Dios vaya poniendo su imagen cada vez más. Necesitas tener intimidad con Dios hasta tal punto que tú puedas ver que Cristo en ti va tomando su forma. Déjate enseñar por el Señor. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú puedes tener la tendencia a pensar, bueno, lo que ya me enseñaron ya lo sé todo. Puedes tener la tendencia a pensar, bueno, no necesito leer la palabra, no necesito orar, no necesito buscar del Señor, no necesito congregarme, no necesito ir donde están los cristianos, no necesito servir, no necesito hacer la misión. Puedes pensar porque dices tú, ya yo lo tengo todo. Y esa es la peor de nuestras trampas. Yo fui al seminario cuando tenía 25 años, fui con mi esposa, teníamos 3 hijos cuando fui. Los primeros, salimos con 4. Cuando llegué al seminario, ¿sabes con qué mentalidad llegué yo al seminario? Llegué con la mentalidad de que yo le iba a enseñar a los profesores. Yo había hecho tantos discipulados en la iglesia, yo había ido a tantas escuelas dominicales, yo había predicado tantas veces en la iglesia, yo había hecho tantas cosas allí y tantas cosas allá, que cuando yo llegué al seminario dije, esto es un trámite, yo llego aquí para enseñar a los profesores. Después de la tercera clase, no voy a decir que la segunda, tampoco que la cuarta, después de la tercera clase, lo único que sabía, como le decía el filósofo, solo sé que no sé nada. ¿Saben qué han pasado desde ese año, en el año 2000 que llegué al seminario hasta el día de hoy? Que solo sé que no sé nada. Y que cada vez que conozco más al Señor, más necesito conocerle. Y cada vez que tengo más intimidad con Dios, más necesito meterme en esa intimidad. Que cada vez que me sumerjo en el Señor y hago unas buenas brazadas y salgo, necesito volver a entrar. Así como Titi, la hija de Diego y de Ruth.
Esa niña es incansable en la piscina. No parece una persona, un ser humano que necesita respirar. Ella constantemente entra, sube, baja, así durante 2 horas y no se cansa. Yo pienso que es un pez en vez de a ver si vas a tener una niña especial, porque dices tú, a lo mejor se va a tener que dedicar a nadar o a cualquier cosa de esa, o a lo que hacen estas tías que levantan así los pies. La gente está así. Me parece de un mérito impresionante eso. Yo también lo he hecho eso. ¿A que sí? Mi esposa dice que sí y yo digo que sí. Una vez estábamos de vacaciones en Francia, estábamos con toda la familia y nos fuimos a un camping. Y entonces estábamos en el camping y a mí, bueno, me ha gustado siempre jugar con mis hijos y hacer el tonto y el payaso y bueno, ellos a veces dicen, papá, por favor, por favor, papá, que nos está viendo la gente, vergüenza ajena, papá, por favor. Pero da igual, a mí me da igual. Entonces nos metimos en la piscina del camping y claro, éramos los únicos españoles, nosotros y la familia con la que íbamos, otra familia pastoral. Y estábamos en el camping y entonces nos metimos en la piscina y como a veces jugaba con mis hijos a hacer natación sincronizada, pues digo, vamos a hacer natación sincronizada en la piscina, venga, vamos a divertirnos. Entonces nos metimos y nos planeamos los movimientos que teníamos que hacer, entonces salíamos del agua todos a la vez y habíamos los brazos así. Y después nos metíamos, nos sumergíamos y hacíamos figuras y tal. Bueno, eso en un camping donde éramos los únicos españoles y todo lo que había alrededor eran franceses, alemanes, italianos, noruegos. En un momento determinado dice, creo que fuiste tú, ¿no? Dice, mi esposa dice, mira hacia afuera de la piscina. Y entonces yo estaba tan concentrado haciendo natación sincronizada y toda la gente fuera de la piscina estaba. No me llevé la medalla de oro, pero me llevé un aplauso de toda la gente que estaba fuera de la piscina. El caso es que veo a Titi metiéndose en el agua constantemente y ahí, a respirar y sale y se mete y sale y entra y sale y otra vez. Y yo pienso, necesitamos sumergirnos en el Señor hasta tal punto de que da igual que me falte poquito aire o qué tal, necesito volver a hacerlo porque estoy disfrutando en hacerlo. Y veo a la niña y veo disfrutar a la niña del agua y de sus zambullidas y sus salidas y de las cosas que hace y de sus juegos. Y así me gustaría a mí ver a cada hijo de Dios, así me encantaría a mí verme cada vez que puedo pensar que cada vez que me meto en la relación con Dios, cada vez que me meto en su intimidad, cada vez que entro en su presencia, cada vez que me sumerjo, puedo crecer en mi relación con Dios. Y Jesús vino para esto, vino para traernos esa posibilidad de tener intimidad con Él. Por lo tanto, chicos, anoche mi corazón palpitaba de gozo, de alegría, no tenía a veces ni capacidad de reacción ante lo que vi, por muchos de vosotros saliendo al frente a decir, Jesús, yo traigo delante de ti mi carga, Jesús, yo traigo delante de ti mi deseo de servirte. Y eso en mi corazón hace que me alegre. Pero hay una de las cosas también que ahora tenemos que aprender de Jesús en este pasaje. Para los que dicen, oye, es que ir a la iglesia no es tan necesario. Jesús, ¿qué hacía el día del sábado? ¿A dónde iba? A la sinagoga. Tenía la costumbre de ir a la sinagoga. ¿Y sabes por qué? Porque él debía haber ido muchas veces con sus padres, debía haber ido muchas veces solo, y debía haber ido cuando niño y cuando joven y cuando más mayor. Iba siempre. Y sabes, posiblemente él pensaba, lo que se hace en la sinagoga no es todo perfecto. Y él posiblemente podía ver a la gente imperfecta en aquel lugar. Pero Jesús nunca dejaba de ir a la sinagoga porque allí se rendía culto ¿a quién? A Dios. Podían hacerlo mejor o peor. Podían hacerlo como él pensaría que debían hacerlo o de otra manera. Pero iban con esa intención y él no iba a faltar. Déjame decirte algo que tú tienes que saber. Congregarse no es una opción. Sobre todo si eres un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios, yo entiendo que no tengas ganas nunca. Pero congregarse no es una opción para alguien que quiere buscar de Dios y que quiere sumergirse en su presencia. No puedes decir, ahora no tengo ganas. Eso significa que llevas tiempo sin sumergirte. Tú no puedes decir, no, ya lo haré en otro momento. No puedes,
porque tienes que meterte en la presencia de Dios constantemente. Y Hebreos 10:25 nos dice exactamente eso. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y más aún cuando veis que el día se acerca. ¿A qué día se refiere? La segunda venida. Entonces debemos prepararnos para ese tiempo. Por eso animamos a la gente a que se congregue. Si alguien me dice, oye, es que yo no puedo, venga, hombre, haz un esfuerzo, verás que Dios tiene algo para ti. Y no sé la sensación de ustedes. A mí me encanta congregarme y me encanta congregarme con mi iglesia. Porque siempre tengo la sensación de que lo mejor pasa cuando yo no estoy. ¿Te pasa a ti? Marcelo, ¿te pasa? Michael, ¿te pasa? ¿Te pasa a ti, Miquele, que cuando dices tú, oye, hoy no fui a la iglesia porque tuve que visitar otra iglesia o porque estaba enfermo, por cualquier cosa de esta? Y siempre pasa algo. Aquel hombre que lleva 4 años asistiendo a todas las reuniones y que no se había convertido, se convirtió ese día. Aquel día que no esperabas que alguien diera un testimonio y lo dio y tú te lo perdiste. Y hoy en día pues tenemos la bendición de que se graba todo, pero antes no era así. Y te lo contaban y querías que te lo contaran otra vez. Qué bueno que pasó. Qué bueno que pasó. No dejemos de congregarnos, jóvenes. Busquemos del Señor. Busquemos a ese grupo de jóvenes que nos enseña, a esos pastores, a esos líderes que nos animan, que nos ayudan. ¿Saben? No ganamos nada con eso. Nosotros no ganamos nada con eso. Solamente que cumplimos el mandamiento de Dios de exhortarnos unos a otros, como dice ese versículo. Nos animamos unos a otros para poder servir al Señor, porque sabemos que eso es bueno. Por lo tanto, cuando somos hijos de Dios, no tenemos la opción de hacer eso, entre otras cosas. Pero principalmente, no olvides que Jesús viene a traer libertad a los cautivos. Y los cautivos, lo que más me duele es que le rechazan. No tiene sentido que Jesús haya venido a librarnos del pecado y que esos que son pecadores le rechacen. No tiene sentido. No tiene sentido que la gente siga viendo el pecado como algo normal, el pecado como algo que da igual, vamos a disfrutar porque son pocos los días que estamos en la tierra. Me parece que es una realidad incomprensible. Me parece que solo se entiende si las personas que actúan así tienen, como dice la Escritura, el entendimiento entenebrecido, oscuro. Lo tienen cerrado a la comprensión. Entonces disfrutamos el momento por el pecado sin saber que el pecado tiene consecuencias. Entonces, hay 7 características de una persona sin Cristo y bajo la opresión del diablo. Está gobernado por Satanás. Es esclavo de la mentira. Entonces, la principal herramienta del diablo, ¿cuál es? La mentira. Nos engaña constantemente. Empieza muy sutilmente hasta que nos atrapa. Tercero, una persona atrapada atrapada en su esclavitud al pecado es una persona que está cegado a la verdad. Es decir, le puedes decir la verdad de Dios de múltiples maneras que no la va a entender. Se la puedes presentar de muchas formas que no la va a querer entender porque está cegado. Cuarta cosa, está seducido por todo lo que sucede a su alrededor y entonces, ¿qué le pasa? Que como todo lo que está alrededor tiene luces de neón y la atrae, no sabe cómo salir de eso. Pero sin embargo, Cristo se ofrece como la luz. Quinta cosa, está cautivo a su voluntad. Es decir, no sabe cómo salir porque por sí mismo quiere salir, pero no puede salir por sí mismo porque no sabe cómo hacerlo. Sexta cosa, está viviendo en sufrimiento y además lo disimula como la apariencia, como dijimos el martes. Y la otra es que delante de Dios está acusado. Una persona que está sin Cristo y bajo la presión del diablo, delante de Dios está acusado por culpa de su pecado. Necesita libertad en Cristo. A eso vino Jesús, a traer libertad a los cautivos. Y Naamán fue libre gracias a la intervención de Dios en su vida. Fue libre de la apariencia, fue libre del sufrimiento, fue libre de la incredulidad. Y a cambio recibió fe, recibió confianza, recibió descanso, tuvo obediencia y una adoración al Dios vivo. En definitiva, Naamán fue libre. Y muchos de los que estamos aquí hoy somos libres por la sangre del Cordero. Somos libres por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Somos libres porque Él decidió ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía y nos dijo que si creíamos que Él hacía ese sacrificio por nosotros, entonces nosotros tendríamos perdón de pecado.
Solo una gota que Jesús derramara en la cruz del Calvario, la sangre que Él presentó, era la ofrenda, el sacrificio delante de Dios para perdonar todos nuestros pecados, porque en la sangre estaba la vida. Por eso se hacía un sistema de sacrificios. Cuando en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, esos sacrificios que hemos leído ahí en Éxodo, en Levítico, en Número, Deuteronomio, los que hacía el rey David, los que hacía Saúl, los que hacían los profetas, esos sacrificios, cuando se hacían, no se presentaba el animal. ¿Qué era lo que se presentaba? La sangre, porque en la sangre estaba la vida. Se presentaba la sangre y entonces se perdonaban los pecados del pueblo o de aquel que había pecado. Jesús presenta su sangre para que nosotros seamos perdonados por completo, una vez y para siempre. Y cuando lo ponen en la tumba, la muerte no lo puede detener. Resucita al tercer día y vive para siempre y vive a la diestra del Padre. Está allí a la diestra del Padre y nos dejó a su Espíritu Santo para que pudiéramos tener verdadera comunión con Él. En Cristo somos libres y no como el de la película. En Cristo somos libres si lo hacemos decididamente para tener una vida llena de bendición. En Cristo hay bendición. Hoy en día hay mucha gente con sentimiento de culpa por estas cosas. Y la culpa de no cumplir la ley de Dios. Y esta es otra de las cosas. Nos ponemos los hombres muchas normas. No. Y a veces las normas esas son las normas de los hombres y no la voluntad de Dios. Puede que haya momentos en que necesitemos perdón, pero en general no vivimos hay gente que no vive con sensación de ser pecador. Entonces, quieren salir de esa situación, pero por sí mismos no pueden. Y la Biblia tiene una razón de esto. Dice que hay una buena noticia, que es la salida, y es Cristo. El corazón se presenta como aquello que es la conciencia, donde nosotros pensamos, sentimos, esperamos, deseamos, amamos, todo lo que nuestro corazón desea. Y nosotros pensamos que todo tiene que ver con la motivación o con las decisiones emocionales y no es así. A veces pensamos que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras emociones fluyen de ese corazón como cosa emocional nada más. Pero déjame decirte que hay una incredulidad constante que lleva a la esclavitud. Nosotros somos libres. Nos sentimos atrapados como si no pudiéramos cambiar y en cierto sentido no podemos, porque muchas veces intentamos por nuestras propias fuerzas. Ayer los que tomasteis decisiones, yo sentía en mi corazón que tenía que deciros hoy esto. Si ayer tomaste una decisión de dejar un pecado concreto, empieza a poner todos los remedios posibles para que ese pecado no siga enseñoreándose de ti. ¿Entendéis cuando digo enseñorear? Que sea tu Señor, que te domine, lo que hablábamos ayer. Entonces, si cayeras mañana en el mismo pecado, vuelve a venir a Cristo y pídele otra vez ayuda. A veces intentamos salir con las herramientas que nosotros tenemos, pero chicos, las herramientas que nosotros tenemos pueden ser algunas de ellas buenas, pero a lo mejor otras son malas. Nuestras emociones no nos van a ayudar a cambiar, porque yo quiero cambiar, pero a veces la carne, el pecado no me deja. Necesito que Cristo me ayude por su Espíritu Santo. Necesito ayuda del Espíritu Santo para esto. Entonces, no tires la toalla. Vete otra vez adelante. ¿Quién es el que gana la medalla en las Olimpiadas? ¿El que cuando se cayó la primera vez dijo, esto no es para mí? ¿O aquel que después de caerse 150,000 veces fue a las Olimpiadas, corrió y ganó? Permanece. Cristo tiene las herramientas. Cristo tiene aquello que nosotros necesitamos y lo podemos hacer con su ayuda y solo con su ayuda. Si soy esclavo de mis preocupaciones, entonces la libertad está en confiar en que el soberano Dios cuida de mí. Y si soy esclavo de la necesidad de probarme a mí mismo, entonces la libertad está en confiar en que a los ojos de Dios soy justificado por la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, cuando hablamos de la verdad, cuando decimos la verdad, y la verdad es lo que hemos leído, que Cristo es el ungido de Dios, entonces estamos proclamando la buena nueva de salvación. Sigue adelante, siempre perseverante.
siempre mirando la cruz de Cristo. No mires atrás ni para coger impulso. De verdad, después de las decisiones de anoche o de esta semana, para atrás ni para coger impulso. Es que allí, ¿os acordáis lo que le pasó a la esposa de Lot? Miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque amaba lo que estaba detrás. No mires atrás, ya no lo mires atrás. No mires atrás, no mires, ni siquiera mires si viene otro que te está persiguiendo. Tú olvídate, pon tu mirada en Cristo. Él tiende la mano, Él socorre. Entonces hay muchas cosas que nos esclavizaron en nuestra vida, pues los enfados, la amargura, las adicciones, la economía, la depresión, la violencia. Debemos tratar todas estas cosas con la ayuda del Señor. Y si estás tratando con eso, adelante, adelante. No se trata solamente de afrontar las necesidades que la gente siente, sino que se trata de mirar y permanecer. Así que la gente puede aceptar un conjunto de creencias y eso es lo que espero que tú no hayas hecho. Que en tu intelecto hayas dicho, pues entiendo lo que significa que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ahora está. No hace falta que lo entendamos solamente sino que lo entendamos en el corazón, porque eso va a provocar cambios. Cuando vengo de campamento en campamento o cuando me encuentro con muchos de vosotros en otros momentos, en un culto, en una iglesia, o cuando me encuentro en un congreso de jóvenes con vosotros, siempre os pregunto, ¿cómo te va? Y me encanta escuchar. Y en mi corazón esto como María, ¿no? María dice que iba viendo a Jesús crecer. ¿Y qué hacía María? ¿Os acordáis? Guardaba todas esas cosas. ¿En dónde? Lo que veía que Jesús hacía, ¿verdad? Cercano al Padre, y guardaba todas aquellas. Yo voy guardando todas esas cosas en mi corazón también, porque vosotros no os dais cuenta. Pero si yo os conocí en el año 2016 a algunos y después en el 2017 a otros y estáis aquí, es que estáis perseverando a pesar de las circunstancias. Gloria a Dios por eso. Eso es maravilloso. Y me encanta preguntarte cómo estás porque quiero saber qué estás haciendo. Y siempre te preguntaré por las cosas que estás haciendo y no es por nada, ¿sabes por qué? Porque me quiero gozar en Dios por lo que Dios está haciendo en ti. Y si te veo flojear un poquito, te animaré nuevamente a poner tu mirada en el Señor. No se trata de entender aquí, se trata de que haya cambios, de que seamos cambiados, de que el que pecaba deje de pecar, que el que mentía ya no mienta más, que el que roba lo deje de hacer, que aquel que estaba adicto a la pornografía salga de la pornografía, que aquel que era adicto al juego que salga del juego, que aquel que hacía tantas cosas que desagradaban a Dios, conociendo a Dios, salía de ello. Entonces, nuestra manera de vivir debe mostrar que somos libres. Antes lo cantamos y voy a pedir al grupo de alabanza entero que suba otra vez porque la quiero cantar nuevamente. Somos libres. Pero no es el intelecto. La música es pegadiza. La música es pegadiza. Invita a mover el esqueleto. Y eso no está mal, ¿eh? Yo estaba allí detrás, pero yo era el primero que estaba saltando. ¿Tú sabes por qué? Creo que ya lo he contado alguna vez, pero me gusta esto mucho recordarlo. ¿Sabes por qué? ¿Sabéis que el templo en Jerusalén fue destruido? ¿Sí lo sabéis? ¿Sí? Entonces lo único que queda del templo de Jerusalén en la actualidad, ¿qué es? El muro de las lamentaciones. ¿Sí? Y entonces tú verás ahí que los judíos van ahí para hacer sus oraciones y van con su kippah y se ponen delante del muro y meten dentro del muro, meten unos papelitos, son sus oraciones. Pero ellos siguen pensando que el templo era el lugar de la presencia de Dios. Entonces ellos delante del muro de las lamentaciones, ellos mueven su esqueleto. ¿Sí tú no lo has visto que se mueven así? ¿Sí? ¿Tú no lo has visto? ¿Lo has visto alguna vez en un vídeo, en una película, en las noticias? ¿No lo has visto? Se mueven así. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque hay un salmo que dice que todos mis huesos te alabarán. Pero la música pegadiza la puedes bailar, la puedes danzar, la puedes moverte con el esqueleto, pero si no tienes realmente conciencia de lo que significa ser libre, de nada es. Cierra tus ojos ahí donde estás antes que cantemos la canción. Si Dios te ha hecho libre, no es para que uses esa libertad para libertinaje.
Si Dios te ha perdonado, no significa que ahora puedas empezar a pecar de manera deliberada, porque dice, total, ya el Señor me perdonó. Sino que si Dios te ha hecho libre, es para que tú vivas en santidad delante de Él. Si tomaste la decisión de seguir a Cristo, adelante. Vive tu libertad en Cristo con gozo. Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, si aún no le has aceptado como el Señor y Salvador de tu vida, entonces hoy dile a Jesús, Jesús, reconozco que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para hacerme una nueva criatura. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador. Hoy te acepto como el Salvador de mi vida, te necesito. Si aún no has aceptado a Jesús, si aún una noche no terminaste de tomar la decisión, pero hoy te estás dando cuenta de que quieres seguirle ahí donde estás, yo te pido que te pongas en pie. Si aún no le has dicho, Jesús, te seguiré, díselo en esta mañana. Jesús, yo quiero vivir contigo y para ti, y quiero ser libre de todos mis pecados y estar contigo por la eternidad. Pero si hoy decides que en tu libertad vas a poder caminar con el Señor y que vas a hacerlo en la libertad que Él te da y que vas a gozarte, no solamente como una cosa que comprendes en tu mente, sino como una necesidad de un cambio, entonces adelante, adelante, persevera. Cuando te veas que te falta la posibilidad de tener otra vez el oxígeno que necesitas, sumérgete otra vez en el Señor. Hoy tomemos la decisión, yo ya estoy de pie, de decir, Señor, me voy a sumergir más en tus caminos. Y si tú ahora decides, yo me sumerjo en tus caminos, ponte en pie, vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a alegrarnos porque Él realmente es a quien queremos seguir. Así que si nos ponemos en pie, cantamos esta canción y en tu corazón, que sea una realidad y no solamente algo que comprendes en el intelecto. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.